La izquierda alternativa con Podem Esquerra Unida aterrizó en 2019 por primera vez en el gobierno del Ayuntamiento de Castelló y asumió dos áreas capitales como son las concejalías de Transición Ecológica y Vivienda. La confluencia transformadora accedía al Acord de Fadrell para impulsar una hoja de ruta verde, social, cuidadora, inclusiva y feminista. La presencia de Podem Esquerra Unida en el gobierno municipal ha permitido unas transformaciones más valientes en la ciudad. La creación de dos estructuras administrativas, una para transición ecológica y otra para vivienda, garantizan tanto el acceso a la vivienda como la lucha contra la emergencia climática. En Transición Ecológica se han puesto en marcha los primeros hitos para adaptar a Castelló a los retos del cambio climático y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, con políticas como la creación de la Oficina de la Energía para hacer frente a la pobreza energética, el plan de renaturalización de las playas que ha permitido recuperar el 10% de la población del Chorlitejo patinegro, la puesta en valor de nuestra biodiversidad y la promoción de iniciativas de apoyo a la agroecología y a la soberanía alimentaria. El trabajo municipal de la confluencia de Podem Esquerra Unida ha sido clave para impulsar las políticas más transformadoras del Acord de Fadrell. Hemos ayudado a propiciar la aprobación del plan general más vanguardista de la historia de la ciudad, que apuesta por un modelo sostenible, humano y que pone en el centro a las personas. Con nosotras en el Gobierno se ha conseguido reforzar la conservación de los espacios naturales y la compatibilidad del uso y disfrute para la ciudadanía. Hemos sido claves para reforzar las políticas más igualitarias, inclusivas y feministas en la ciudad. Somos imprescindibles para seguir con las políticas que ayuden a la mayoría social. En vivienda, nuestra prioridad han sido nuestros barrios. Hemos conseguido que Castelló reciba la mayor inversión en la Comunitat Valenciana para rehabilitar zonas vulnerables. Se han destinado 7 millones en ayudas al alquiler que han beneficiado a 2.500 familias de la ciudad y se ha incrementado un 10% el parque público de vivienda. Desde el equipo de vivienda hemos decidido siempre poner en el centro de todas nuestras políticas a las personas. Y teniendo en cuenta esto, hemos luchado mucho por conseguir los fondos europeos, hemos sido líderes en la Comunidad Valenciana, hemos conseguido 17 millones para rehabilitar las viviendas de las personas que más lo necesitan, teniendo en cuenta que todos ellos son barrios antiguos y muy deteriorados. Políticas que muestran que somos imprescindibles para garantizar la hoja de ruta más valiente i d'izquierdes de Castelló. Durant este mandat hem situat les polítiques ecologistes com a prioritàries en el futur de la ciutat de Castelló, amb un pla general que protegeix de l'especulació urbanística el nostre cinturó agrícola, amb l'estratègia de reactivació agroecològica, amb l'obertura d'una oficina de transició energètica, hem aconseguit que l'ecologisme siga prioritari, una brúixola verda en el futur de Castelló de la Plana.